Bien, pues después de la exposición de Ricardo, entramos en lo que podríamos llamar un poco la recta final de la sesión, con 4 comunicaciones que nos quedan. Tienen que ver con Villanueva de los Infantes, Esquivias, La Mota y Alcázar de San Juan. Por Villanueva de los Infantes, no por el pueblo, sino por el nivel de investigación, está esta tarde con nosotros Clemente Plaza Plaza. Clemente Plaza ha sido maestro y especialista en geografía e historia, y él es uno de los fundadores de la plataforma Campo de Montiel, Origen del Quijote. Una plataforma que nació hace unos años con múltiples objetivos y con un objetivo fundamental y prioritario, que es el de proponer a la UNESCO que se considere Patrimonio de la Humanidad el Campo de Montiel como escenario de Origen del Quijote. Su intervención, muy novedosa esta tarde, va a estar dedicada a Juan de León, un hecho histórico en la primera mitad del siglo XVI relacionada con Villanueva de los Infantes y con el Quijote y Cervantes. Entonces, con todos ustedes, Clemente Plaza Plaza, que nos presenta sus investigaciones. Muchas gracias, Clemente. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Patronato Municipal de Cultura la invitación que, a través de María Ángeles Jiménez, directora de la Biblioteca Municipal Quevedo de Infantes, por ofrecernos la posibilidad de estar presentes desde Villanueva de los Infantes, hoy aquí, y desde ese Villanueva de los Infantes que está en el corazón del Campo de Montiel, como ustedes conocen, y que ha sido históricamente la capital del distrito del Campo de Montiel. El tener la oportunidad de estar presente en estas jornadas es muy importante para nosotros, sobre todo pensando que siempre ha habido, vamos a decir, una cierta disfunción, vamos a decir, entre el Campo de Montiel y La Mancha, y esos términos que andan ahí un poco confusos vamos a tratar de introducir clarificando esos términos. Agradecer también esta tarde la presencia aquí de nuestra alcaldesa, Carmen María Montalbán, y del concejal de Cultura, José Francisco Valverde, que nos han acompañado y que parece que no, pero eso da mucha moral. Eso le refuerza a uno la posibilidad de tener detrás a sus representantes políticos. Bien, por si acaso, al cabo de todo el día los argumentos han sido pocos y los antecedentes que se han puesto en torno a la obra del Quijote, pues vamos a ofrecer otros pocos más. Venimos aquí precisamente con más, para liar un poquito más el asunto, pero en todo caso son documentos que están ahí. Hay una parte de documentos y otra de interpretación. El título de la ponencia es, como han visto ustedes, Juan de León, un hecho histórico en el siglo XVI. Alguno, cuando haya visto el programa, podrá haberse preguntado cómo es posible que no cite nada en relación a Cervantes. Bueno, el texto, el tema y el título es así: Juan de León, un hecho histórico en el siglo XVI, por partir posiblemente de una deformación profesional, que es la historia. Lógicamente, luego hay otros apartados en el trabajo que serán de interpretación, pero los distinguiremos perfectamente. En todo caso, ese título de Juan de León, un hecho histórico en el siglo XVI, tiene relación indudablemente con Cervantes, que es el tema que nos convoca aquí. Si no, lógicamente, no hubiéramos tenido solo la presentación de algo que es solo un documento histórico. Antes de comenzar el trabajo, a nosotros sí nos gustaría determinar un punto de partida o unos puntos de partida claros. Primero, el Quijote es una novela ficción, todos lo sabemos, pero en el Quijote hay una gran relación de datos que pueden hacer que la novela de ficción no sea solo
ficción, sino como todo novelista, lógicamente los datos los toma de la realidad. No hay nadie que no parta de la experiencia para hacer su propio trabajo. Eso en ningún sitio. Y los novelistas tampoco. Por lo tanto, de los datos que aparecen, que sí hay un entramado de datos ahí muy claro, de distancias, de tiempos, todo eso sí que puede conformar un estudio más profundo. Segundo, para dejarlo asentado, la universalidad del Quijote. Nosotros, desde la propuesta que hacemos y desde la reivindicación del Campo de Montiel como origen y cuna del Quijote, no pretendemos hacer un motivo de aldea para decir por aquí pasó Don Quijote y sabiendo que es una novela de ficción, mucho menos. Pero sí podemos decir que esa universalidad la damos por asentada y que damos por asentado también el mancheguismo de El Quijote. Por lo tanto, toda la Mancha es, de alguna manera, partícipe y protagonista de la obra Don Quijote de la Mancha, porque así se llama. Si no, seguramente podría tener otro nombre, pero se llamó así y le tituló así por voluntad de Miguel de Cervantes. Entonces, el otro punto de vista es que, aun siendo La Mancha el origen, o mejor dicho, el escenario del Quijote, hay otra cuestión que no podemos obviar, y es que Miguel de Cervantes cita 5 veces, y una ya en el prólogo, importante, que las aventuras de Don Quijote se desarrollan por el Campo de Montiel. Sí, lo dice el Quijote, o lo dice Cervantes, no lo digo yo, y las citas están ahí. Bien, entonces hay que también dilucidar qué es el Campo de Montiel y qué es la Mancha. La Mancha es un término mucho más amplio que el Campo de Montiel, indudablemente. Y el Campo de Montiel, toda la Mancha, o sea, el Campo de Montiel se encuentra en La Mancha. Pero La Mancha, toda La Mancha, no es Campo de Montiel. Eso hay que dejarlo también muy claro. Y seguramente que quien nos lo mejor nos lo aclara es las relaciones topográficas de Felipe II, contemporánea del Quijote. No nos estamos inventando nada, está en los datos. Por lo tanto, 2 cosas bien sentadas. Que no podemos estirar el Campo de Montiel hasta donde nos interese, no, porque el Campo de Montiel es lo que es, y solo hay uno. El que aparece en las relaciones topográficas de Felipe II es Campo de Montiel, a efectos administrativos, que se diferencia de la zona de La Mancha. Ese Campo de Montiel está formado por 23 localidades cuya cabecera histórica es Villanueva de los Infantes. Esos 23 pueblos son todos actualmente de la provincia de Ciudad Real, como saben, excepto Osa de Montiel, que pertenece a Albacete y que sí está dentro de los términos del Campo de Montiel. El mapa que aparece en las relaciones topográficas, que es, repito, contemporáneo de la obra del Quijote, no nos podemos retrotraer a los tiempos en que se generó el Campo de Montiel, por supuesto. Los tiempos en que se generó el Campo de Montiel, cuando don Pedro I el Cruel en Montiel tuvo su famosa batalla con Enrique I, pues lógicamente podría extenderse hasta donde uno quisiera, hasta donde tenía su amante, que era en Valladolid, don Pedro. Pues bien, pero no era así. El Campo de Montiel se reduce a lo que es. Por lo tanto, lo reivindicamos también como tal. Y si no hubiera dicho, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que Cervantes le titule a su héroe, a su protagonista, Don Quijote de la Mancha? Está hablando de La Mancha. Y
Como se entiende, una de dos, o no se enteraba o era una contradicción que de ninguna manera tiene sentido el que inmediatamente de hablar de La Mancha hablara ya en el prólogo de que, en opinión de todos los habitadores del campo de Montiel, Don Quijote era el más casto y enamorado caballero que por aquellos contornos andaba. Por lo tanto, no es el mismo Cervantes quien habla de La Mancha y del campo de Montiel. Es decir, no exceptúa uno con otro. Cosa que hoy aquí en algún momento se ha dicho que una acepción quitaba la otra. Por aquello de que en un momento determinado, si es verdad que en las relaciones topográficas de Felipe II le preguntan a uno de los habitadores de Villanueva de los Infantes, y él dice: estamos en el campo de Montiel, prácticamente en la frontera de La Mancha. Es decir, la percepción que tenían ellos, aquellos señores a los que le preguntan, que lógicamente no era la percepción a lo mejor administrativa, pero era la que había, indudablemente es una percepción en que ellos se encuentran en el campo de Montiel, pero casi al límite de La Mancha. Pero lógicamente Cervantes ya corrige eso desde el momento en que le llama Don Quijote de la Mancha, pero por otra parte cita que se desarrollan las aventuras por el campo de Montiel. Bien, pues entonces esos son una serie de preámbulos que sería bueno tenerlos en cuenta para entender el resto de la argumentación. En cuanto a la argumentación, el trabajo lo divido en varias partes. Una, los datos históricos. Ahí no voy a hablar, no hay interpretación posible. Los datos históricos son datos y son los que vamos a dejar constancia y son los que se derivan de este documento y otras 100 páginas más del Archivo Histórico Nacional. Por poner algunos, he tratado de presentar pues 3 primeras páginas y 3 últimas páginas, pero son hasta 100 documentos como este que dan mucho de sí para entender un caso, un proceso histórico que se produce en Villanueva de los Infantes y que va a sacar y va a tener algunas consecuencias. Bien, los datos históricos por una parte. Segunda cuestión. El segundo apartado es las coincidencias de hechos que se relacionan en este documento con el personaje y la obra de don Miguel de Cervantes. Personaje y la obra Don Quijote, quiero decir. Segunda cuestión. Tercero, hablaré del refuerzo de la hipótesis de Villanueva de los Infantes como el lugar de La Mancha. Como conocen ustedes, en los últimos tiempos, desde el 2005 aproximadamente, pero mucho antes, cuidado. Algunos ahora apelan a que, bueno, pues como don Francisco Parra podría tener intereses espurios por ahí, por la cuestión del turismo, pues se inventa una hipótesis que está... No, mire ustedes, en el año 44, un alto cargo del ejército, me parece que era coronel o teniente coronel, ya estableció un principio y una hipótesis que era que Villanueva de los Infantes era el único lugar posible dentro del campo de Montiel que podría ser escenario de las aventuras del Quijote. Año 44, todavía no se había inventado el turismo, en la forma en que se está inventando ahora, en la forma en que queremos inventarlo ahora. Por lo tanto, no se le puede haber ocurrido a un señor en un momento determinado, no. Eso viene de mucho más antiguo. Bien, y por último, lo que voy a hacer es la relación de la opinión de algunos cervantistas al respecto. Bien, pues comenzamos por los datos históricos. Voy a ir deprisa en algunos párrafos porque son solo historia y están aquí y seguramente que los entenderán al hilo de la lectura. Según un documento que consta en el Archivo Histórico Nacional, legajo número 15.771, Juan de León, natural de Villanueva de los Infantes, tenido por malhechor y vagabundo, fue juzgado, preso y desterrado de dicha villa y finalmente ajusticiado en el rollo o picota de la misma en los últimos días de noviembre o primeros de diciembre de 1524. Por cierto, no por entonces,
por después, en el momento en que Cervantes escribe El Quijote, algunos pueblos no tienen jurisdicción propia para poder tener rollo o picota. Y en la obra de Cervantes se dice, entre otras cosas, cuando Teresa Panza escribe a su esposo, le dice y le da como novedades que un rayo en una tempestad, en una tormenta, ha roto la picota del pueblo. Por lo tanto, aquellas poblaciones que pudieran no tener picota en aquel momento porque no tuvieran jurisdicción, indudablemente ya no pueden ser de ninguna manera el lugar de la Mancha. Y algunos muy señalados que hay lo reivindican. Y ese es un hecho incontrovertible, no tiene más lectura que la histórica. Por lo tanto, el citado documento hace constar, eso es una segunda página, que la condena a muerte fue dictada por el alcalde mayor de la Santa Hermandad de la Villa, el doctor Juan de la Cueva, al parecer sin los requisitos jurídicos y legalidades al uso en la época, que como mínimo tendría que tener el derecho de apelación, cosa que ha existido durante casi todos los tiempos. De una manera u otra existía y no tuvo ni opción a eso. Basándose en ello, una tía carnal de Juan de León, Elvira Martínez, interpuso recurso en abril de 1525 ante su majestad, el emperador don Carlos, quien después de someter a diversos juicios los requerimientos de ambas partes, condenó a la cárcel con fecha 6 de noviembre de 1525 al que había sido alcalde mayor del partido del Campo de Montiel, doctor Juan de la Cueva, que ya en ese momento era regidor de la ciudad de Úbeda, siendo además multado y desposeído de sus cargos oficiales. Ya nos gustaría que en los tiempos actuales responsables, bien de la judicatura, bien responsables políticos, bien responsables empresariales, fueran castigados de primera mano, es decir, por el emperador en aquel momento, ejemplarmente, porque eran representantes de la justicia, cuidado, representantes de la justicia, o sea, representantes del propio emperador. Y el propio emperador lo condena. O sea, repito, de alguna manera siempre sería bueno que esas cosas se recordaran. Fue desposeído de todos sus cargos. Se trata, pues, de un hecho histórico relevante acaecido en primer tercio del siglo XVI, alguno de cuyos acontecimientos quizá conviene analizar, y vamos a tratar de hacerlo detenidamente. Los primeros hechos relacionados en el documento del proceso al doctor Juan de la Cueva apuntan al año 1520, según diligencias que se realizan en Villanueva de los Infantes, a 20 días del mes de noviembre de 1524 años, el señor doctor Juan de la Cueva obó la información en la forma siguiente. Recibió juramento en forma de derecho de Antonio Pérez, vecino de esta villa. Luego el señor alcalde mayor recibió juramento en forma de derecho de Diego de Morata, estante en la dicha villa, y habiéndolo dado el caso a entender, dicho que lo que sabe es que hoy, dicho día, este testigo habló con el dicho Juan de León, hebido que traía una ballesta armada y en ella puesto un rayón e un carcás con ciertos tiros e una espada de medio abaxo desenvainada, y que este testigo le preguntó que por qué se traía así armada la dicha ballesta, e traía dichas armas, y que él dicho que había de matar un hombre si le viniesen a prender, y que entonces él daría muerte por bien empleada, y que él había rogado a Diego Fernández de León, alguacil, que se había encontrado con él, que no le prendiese, y que si otra vez le iba a prender con vara o sin ella, que le había de tirar con el rayón. Y luego, el dicho señor alcalde mayor mandó al dicho Juan de León, por segunda jusión e petoria, que jure y declare lo que preguntase so pena de confieso en toda la información que contra él tiene fecha. Y luego el dicho Juan de León dicho que le recusaba por sospechoso, y luego puso la mano sobre una señal de la cruz. Fue preguntado si es verdad que en el año pasado de 520 años este confesante estuvo en la ciudad real en poder de los alcaldes de la hermandad preso.
y dixo que sí. Fue preguntado que si por los delitos que cometió fue desterrado por 3 años del campo de Montiel y del campo de Calatrava, y especialmente de esta villa de Villanueva, dixo que fue desterrado. Que no se acuerda si del campo de Montiel, que se refiere al proceso o a la sentencia. Fue preguntado que si consintió la dicha sentencia y dixo que la consintió por fuerza. A las manos y pies atados, con una tomiza de esparto, se ha sacado por las calles acostumbradas de esta villa, con una soga a la garganta, con voz de pregonero que manifieste su delito, y se ha llevado además al rollo de esta villa allí y se ha colgado del cuello, los pies alzados del suelo hasta que naturalmente muera. Está bien detallado. Dada y pronunciada fue esta sentencia, al cual dicho Juan de León dixo que apelaba ante la majestad del emperador nuestro señor. Y luego el señor alcalde mayor dixo que los dichos delitos son muy notorios y que no había lugar de apelar, y que mandaba y mando a los alguaciles que la sienten y asinaron término para dar sentencia, para luego y para cada día en adelante que feriado no fuera. Se ve que los días feriados aquello era importante, era la fiesta grande y no había lugar a ejecuciones. Bien, el 7 de abril de 1525, una tía de Juan de León, Elvira Martínez, y Pero Rodríguez, su marido, digo su marido, porque en aquel momento no se puede hacer ninguna apelación si no es con consentimiento del marido. Eso no ha existido solo en el siglo XVI. Hasta no hace demasiado tiempo la mujer tenía que tener la representación del marido para determinadas cuestiones. De hecho, don Juan de la Cueva, una de las cosas que hace en su recurso, que apela en su recurso, es que se ha hecho la apelación por Elvira sin el consentimiento de su marido. Lógicamente después su marido hace el consentimiento, claro está. Presentaron ante el juez de Residencia y Justicia Mayor una querella al doctor Juan de la Cueva, que dice así: me querello ante vuestra merced el doctor Juan de la Cueva, alcalde mayor que era y fue de este partido del campo de Montiel, por Íñigo López de Perea, gobernador del dicho partido, y digo que, durante su oficio, haciéndose injusticia con poco temor de Dios y del oficio que representaba, en grandísima injuria del dicho Juan de León y de todos sus parientes y amigos, y en ofensa de la República, muy habilitadamente mandó a ahorcar e aforzó al dicho Juan de León en esta villa, sin le querer oír descargo alguno de su justicia, que era uno de los motivos de la querella, como por el proceso parecerá, y lo que es peor, y lo que peor es, sin haber cometido delito porque debiese parecer la dicha pena, pues como es notorio, mi sobrino no ha haber hecho delito público ni secreto, porque mal ni daño debiese recibir como lo recibió, denegándole el remedio de la apelación. Bien, el día 10 de abril de 1525 y siguiente, Elvira Martínez presenta ante el dicho juez escrito y testigos que declaran en favor de Juan de León. Así, Hernando Contreras dixo que vido vivir al dicho Juan de León en esta villa y que este testigo no le vido hacer ningún delito, a lo menos en esta villa, sí un golpe que le dio a una baileña en una teta con un puñal, que era hombre bien criado en su habla. Hombre bien criado y en su habla. Y ahora veremos que también Juan de León no debe ser un señor que andaba por allí por Villanueva de los Infantes, porque cuando Juan de la Cueva, el juez, se queja de que nada más que va a mandar perseguirlo, el escribano se lo comunica y huye, lógicamente tiene mucha y buena relación con el escribano, además de ser hombre culto y capaz de entender las letras, y de ser capaz además de proceder ante el emperador, cosa que no hace cualquiera en aquel momento, ni hoy siquiera, pero en aquel momento menos, ante el emperador hacer un recurso, como lleva a cabo él, un recurso y una querella o una reclamación, una apelación, exactamente la palabra es apelación, contra Juan de la Cueva. Otro testigo, Juan de Belmonte, manifiesta que conoció y vido que vivía de su trabajo y sin perjudicar a nadie, y que nunca ha habido ni oyó decir, entre tanto, que en esta villa vivió, que ficiese y hubiese fecho afrenta alguna a la justicia, ni otra persona alguna, ni algún otro daño ni agravio.
Bien, por el interrogatorio que sigue Juan de la Cueva a sus testigos, porque cada uno lleva a sus testigos, se colige que la ejecución de Juan de León trató de ser ejemplarizante, convirtiéndolo realmente en un chivo expiatorio en aquel momento. Porque las preguntas que hace Juan de la Cueva a sus testigos son de este calado. Ítem: si saben que con la muerte de dicho Juan de León fueron excusados muchos delitos que con menosprecio de la justicia se solían hacer en esta provincia, y muchos malhechores se ausentaron de la provincia por manera que quedó pacífica y sin alteración alguna. Ítem: si saben que después de la muerte del dicho Juan de León, la justicia fue muy temida y obedecida, lo cual no era antes de ello, y de la muerte del dicho Juan de León se siguió mucha paz y sosiego a toda la provincia y moradores de ella. Por lo tanto, es ejemplar. Lo que trata de hacer es ejemplarizar con una persona. No sabemos qué nivel de relaciones tendrían entre Juan de la Cueva y Juan de León, pero indudablemente ahí tiene que haber algo para que una persona pague el pato y el otro saque pecho diciendo que desde que se cepilló a Juan de León aquello parece una balsa. Ítem, otra pregunta: si saben que el dicho Juan de León era hombre de muy mal vivir y de mala vivienda, escandaloso o alborotador, en menospreciador de la justicia, e blasfemador de Dios nuestro Señor, es salteador, es robador de casas, especialmente en el Argamasilla. Cualquiera podía pensar que es que ya teníamos fijación los de Villanueva de los Infantes con alguna población. No era verdad. Seguramente que el Argamasilla se está refiriendo a un paraje, como había muchos, que topográficamente o topológicamente se llamaban la Argamasilla, el Argamasilla. De hecho, también sabemos que en aquel momento poblaciones que figuran con tal nombre realmente todavía no había cambiado la denominación de aquel pueblo y tenían una denominación antigua. En este caso dice que robaba, y especialmente en el Argamasilla. El 16 de junio de 1525 se falla la sentencia contra el doctor Juan de la Cueva en Villanueva de los Infantes, que dice nada más y nada menos que algo así. Ya nos gustaría que hoy, para muchos, parece que injustamente, hoy seguramente sería justamente, hubiera justicia de la ejemplaridad que esta. Fallamos siguiendo antes la equidad que el rigor de derecho, que debemos condenar y condenamos al dicho Juan de la Cueva en privación del oficio de alcalde mayor y juez, para que de hoy en adelante no lo pueda ser ni usar del dicho oficio de juez en todas las tierras de su jurisdicción de esta Orden de Santiago, sin licencia y especial mandato de Su Majestad el Emperador, don Carlos nuestro Señor. Por lo tanto, un representante del Emperador es de alguna manera castigado por el propio Emperador. La justicia del Emperador no la ejercen debidamente y sanciona al juez. Y por haber denegado la dicha apelación al dicho Juan de León, declaramos el dicho doctor Juan de la Cueva haber incurrido en pena de 30 marcos de oro para la Cámara y gastos de su Sacra Majestad, y así lo pronunciamos y mandamos en estos escritos. Y por ello, Salcedo, licenciatus, y el bachiller Cristóbal Luna. Este tal licenciado Salcedo era el juez de residencia y el justicia mayor a la sazón. Es el que falla en nombre del emperador a favor de la tía de Juan de León. No solo es ejemplar en la condena a cárcel, sino que además tiene que devolver el dinero, porque tiene una multa por no permitir la apelación. Eso es lo que dice aquí. Punto 2 de la argumentación. Las coincidencias con la obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hasta aquí hemos relacionado algunos de los datos de un extraño acontecimiento y del consiguiente proceso judicial que la justicia del emperador determinó castigar duramente sobre la propia autoridad establecida en la época. Autoridad establecida.
que se la carga el propio que la establece. Hasta aquí los datos y los hechos históricos. Lógicamente ahora vienen las elucubraciones. Permítanos que elucubremos nosotros también. Aquí durante todo el día se ha podido elucubrar todo lo que cada uno ha querido y me parece bien, porque para eso estamos aquí. Y en palabras de Juan Antonio Gómez, autor del estudio de los documentos del Archivo Histórico Nacional, y presente aquí, nos acompaña también, tenemos la suerte, que este personaje, Juan de León, fuera ejecutado en la misma Villanueva de los Infantes y su alcalde encarcelado posteriormente y desposeído de todos sus cargos, debió resultar algo que no sucede todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas, sino más bien se trataba de un hecho tan extraordinario que debió quedar en la memoria colectiva de Villanueva de los Infantes. Hasta ahí la cita, a la que se puede decir además, y añado, que debió quedar en el imaginario popular de todo el campo de Montiel y más allá de sus límites, porque el hecho era relevante, pero relevante. Otros hechos y características nos permiten establecer cierto paralelismo entre la figura de Juan de León y el personaje del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 1. Se originan en un mismo ámbito geográfico, el campo de Montiel. El concepto de la justicia es elemento crucial en ambos casos, aunque de manera distinta y hasta contrapuesta, como veremos por la opinión de algunos cervantistas. Efectivamente es contrapuesta. Juan de León se está cometiendo con él una gran injusticia y Don Quijote de la Mancha es la personificación de la justicia, en nombre del autor, de Cervantes, claro. Por lo tanto, son casos absolutamente distintos. Ambos se desarrollan en una sociedad en la que abundan los hidalgos. Creo que más de uno de ustedes podrá conocer Villanueva de los Infantes. Si se lo conoce, podrán saber que hoy se pueden contabilizar más de 230 escudos heráldicos, todavía, aparte de los que pueden haber desaparecido. Escudos heráldicos que hablan de una sociedad, la sociedad que había, de gran número de hidalgos. Juan de León, como Alonso Quijano, otro argumento, son personas consideradas en la sociedad en que viven, porque se dice que el proceso de Juan de León hablaba muy cortésmente como hombre de buena crianza, se dice, y tenía influencias en su lugar, pues cuando lo iban a aprender sería avisado por el escribano, que era mucho su amigo, y que era capaz de apelar a la sentencia pública dictada por el doctor Juan de la Cueva ante el emperador, el cual, dicho Juan de León Dixon, que apelaba a la dicha sentencia pública ante la majestad del emperador nuestro Señor. Ambos, otra coincidencia, son rebeldes en la sociedad de su tiempo. Los dos personajes tienen sus más y sus menos con la Santa Hermandad. Una sentencia que en Ciudad Real se dio por los alcaldes de la hermandad contra el dicho Juan de León, por la cual le desterraron por cierto tiempo del campo de Montiel. Otro paralelismo. Juan de León, como Don Quijote, es contradictorio en su propia sociedad. Una parte de sus vecinos lo considera hombre justo y bueno. Este testigo conoció e vido que vivía de su trabajo sin perjuicio de nadie e que nunca vido ni oyó decir, entre tanto que esta villa vivió, que ficiese ni hubiese fecho afrenta alguna a la justicia, ni otra persona alguna ni alguna otro daño o agravio. Mientras que otros testigos dicen que él tenía fama de mal hombre, he dicho Juan de León, porque ansí lo decían muchas personas, y que se sabe que era hombre escandaloso, porque yéndolo muchas veces a aprender los alguaciles, alborotaba y escandalizaba. La gente huyendo de la justicia, saltando de una parte a otra por las paredes. Porque en un momento determinado, él huye, en Villanueva de los Infantes, huye por unas tapias próximas en la calle que va al convento de San Francisco, ya desaparecido, desaparece allí y anda de esa manera. Asimismo, otra coincidencia, se identifican porque a ambos los tenían por locos. A Juan de León lo tienen por loco y a Don Quijote lo tienen por loco. A Juan de León se dice en el proceso, anda huido, he ablentado por muchos graves delitos y en más que ha cometido.
especialmente que anda con una ballesta armada noche y día y puesto en ella un arpón y con un carcás lleno de astas publicando que ha de matar a ciertas personas. Y por último, la extravagancia de los personajes coincide hasta en los atuendos propios de un tiempo pasado. Aquí hace poco se hablaba por algunos de los ponentes que sorprendía a Miguel de Cervantes que el campo de Montiel todavía vivía como si viviera en la Edad Media. Pues no sé, pero estos locos sí que estaban haciendo referencia de esa Edad Media, porque decía así: llevaban, los atuendos propios de un tiempo pasado que llevan en su andadura por los caminos. Así se habla. E que este testigo se fuese camino y llevó sus armas, e que yendo de aquel cabo de Villahermosa, en los Sabinares, que es el término de la villa de Montiel, el dicho Juan de León salió a este testigo con una espada e un broquel e un guante de malla. Y este testigo, cuando lo vido, se apartó de su carreta con una lanza e un espadas e un broquel, e que este testigo iba por de fuera del camino, y el dicho Juan de León por el dicho camino tras la carreta, pero que no le hizo nada a este testigo, no le hizo cosa ninguna, ni echó mano a las armas de lo que dicho tiene, que iba solo hablando y cabeceando. Todo un camino hablando y cabeceando no lo hace cualquier persona, y vestirse de esa manera tampoco. Pues bien, con todos estos datos y estos paralelismos que son evidentes, tampoco hay elucubración ninguna, porque está claro. Viene un tercer punto que se llama y se titula, o que yo he tratado de titular, se nos ha ido por despiste. El tercer punto es refuerzo de la hipótesis de trabajo Villanueva de los Infantes en lugar de La Mancha. Es una hipótesis de trabajo, dando por buena la hipótesis de trabajo del equipo multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, encabezado, como ustedes saben, por Francisco Parra Luna, publicada en el libro En lugar de La Mancha es El Quijote como un sistema de distancias-tiempos, en la editorial Complutense, Madrid, 2005, y que fue sometido a crítica en otro libro posterior que se titula El enigma resuelto del Quijote, un debate sobre el lugar de La Mancha, coordinado por Francisco Parra Luna y Manuel Fernández Lieto, publicado en la Universidad de Alcalá en el Servicio de Publicaciones en el año 2009. Un trabajo que, cuando menos, en palabras de Carmen Cafarel, directora del Instituto Cervantes, entre comillas, tiene la originalidad de presentar juntas apologías y críticas en la interpretación del enigma. Una hipótesis que por lo menos se ha sometido a crítica y a crítica abierta en un mismo libro, o en un libro, y a críticas que sigue solventando. Hoy aquí un asistente y vecino de estos lares nos comentaba que las críticas siguen cayendo. De hecho, anoche yo observaba un correo en el que esta persona de aquí, como tiene nombre y apellidos, lo cito, Jesús Sánchez, hacía una crítica al doctor Francisco Parra y, lógicamente, Francisco Parra trata de rebatir. Es decir, que es un tema abierto, no se trata de eso. Bueno, pues Carmen Cafarel dice, tiene la originalidad de ver por lo menos juntas estas cuestiones. Y el hecho histórico de Juan de León y las coincidencias y paralelismos con el tema del Quijote nos lleva a replantearnos una serie de cuestiones que servirían de refuerzo a dicha hipótesis, como uno más de los 15 hechos verificables que cimentan que Villanueva de los Infantes es el lugar de La Mancha. Esos 15 hechos verificables son la última aportación que hace Francisco Parra Luna, que enumera una serie de hechos que parecen incontrovertibles, según él. El citado trabajo, El enigma resuelto, y en ese citado trabajo, Juan Antonio Gómez, en su artículo titulado El loco de Villanueva de los Infantes, y se pregunta, ¿el antecedente de Don Quijote? Se plantea. Cabe entonces preguntarse por qué razón Cervantes situó la cuna de Don Quijote en Villanueva de los Infantes. ¿Acaso conoció muy posiblemente en su trayecto de Lisboa a Cartagena la historia de un sujeto del campo de Montiel tenido por loco, que se paseaba por ciudades y campos armado de ballesta y espada cometiendo, según fue juzgado, desafueros y desatinos? ¿Acaso le impresionó la historia de este loco que además fue condenado injustamente?
¿Pudo entonces Cervantes forjar la historia de un loco, de su loco hidalgo, sobre la memoria de aquel otro hombre extraño, haciendo por ello nacer a Don Quijote en Villanueva de los Infantes? Porque, ¿qué explicación tendría si no situar el lugar de la Mancha con tanta precisión en esta villa? Lo de la precisión lo dan el estudio de las distancias-tiempo, o sea, la aplicación de un principio de sociología, o de una técnica de sociología, que es la teoría del sistema, que aplicada como si fuera un estudio científico, la trata de aplicar a una novela, que es un elemento de ficción, pero que está ahí, y que es una visión distinta de la que se ha visto hasta ahora, porque no solo elucubra, que puede elucubrar como todo el mundo, sino que además trata de coger datos objetivos que aparecen en la obra. Y con Escuadra, Cartabón y Compás trata de hacer una serie de distancias, y todas concurren cuando hace uno los círculos con las distancias y los días que tardan en llegar de unos sitios a otros, y de otros puntos que están claros, porque punto claro es Puerto Lápice, punto claro es el Toboso, punto claro, casi claro, es el del lugar de penitencia, porque dice que está a X leguas de Almodóvar del Campo y que ya se encuentra en la Andalucía. Eso no es difícil de coger y hacer la barca para saber dónde se encuentra el lugar de penitencia. Si luego dice que del lugar de penitencia al Toboso tarda 3 días, lógicamente, aproximadamente, con unas tardanzas medias. Ya sabemos que en todos los momentos no se recorre lo mismo y que en días del mes de julio pues uno tiene que tener derecho al descanso y a quedarse debajo de la carrasca a descansar, pero la media sí se puede calcular. Bien. Otra pregunta. ¿Y por qué razones no quiso recordar dicho lugar? Aquí se ha hablado de varias cuestiones hoy a lo largo del día. Motivos que tenían para que no se hablara de ese lugar. ¿Qué motivos hay? ¿Fue solo por el mero juego desafío de quedar y de dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen, en fin, la frase final que todos conocemos? ¿O fue porque se supo, y sería vox populi, que Villanueva de los Infantes ejecutó injustamente a Juan de León? No resulta pues demasiado aventurado pensar que del caso de Juan de León podría haber tomado Cervantes para su Don Quijote la base geográfica que le vio nacer, el campo de Montiel. Ahora, por último, solo me queda citar la opinión de algunos cervantistas en torno a esta cuestión. Abraham Madroñal, no se olvide de este nombre, que en el futuro puede ser que dé muchas pautas para entender el nivel de relaciones que existe entre todos estos personajes literarios y sobre todo en torno al centro de gramática que constituye la Casa de los Estudios en Villanueva de los Infantes, donde está dando clases Bartolomé Jiménez Patón, que por cierto, en su catálogo de libros no cita, y eso que es contemporáneo, no cita a Cervantes, por lo tanto hay una enemistad. Y sin embargo, Bartolomé Jiménez Patón es ensalzado por Lope de Vega en unos versos que están y son públicos y notorios y conocidos. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos dos sí tenían buena relación, pero no con Cervantes. Ya sabemos la enemistad Allí también daba clases, en torno a ellos están Jerónimo de Medinilla y algunos otros personajes. Bien, pues Abraham Madroñal en su libro Humanismo y Filología en el Siglo de Oro, en torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón, Iberoamericana, 2009, en el que analiza el entramado de relaciones entre Cervantes, Lope de Vega, Bartolomé Jiménez Patón, Quevedo, Jerónimo de Medinilla y otros en torno al centro de gramática, la Casa de los Estudios de Villanueva de los Infantes, dice: el maestro de retórica, Bartolomé Jiménez Patón, pudo eludir el nombre de Cervantes también por haberse atrevido con un tema sagrado como la locura. En aquel momento la locura era un tema que no se podía tocar. Y Bartolomé Jiménez Patón, como ortodoxo de la religión y cuidador también de la religión, era correo mayor en Villanueva de los Infantes, amigo íntimo de Quevedo. Cuando muere Bartolomé Jiménez Patón, Quevedo se aloja incluso en su casa de Bartolomé Jiménez Patón.
Y el tema de la locura posiblemente fuera un motivo, que ya había dado en Villanueva de los Infantes un ejemplo sobresaliente a principios del siglo XVI, posiblemente antecedente del hidalgo Don Quijote, Juan de León, lo dice Abraham Madroñal. Demasiado cercano para considerarlo una simple coincidencia, y un siglo después, un escritor enemigo de su amicísimo Lope volvía a recordar el asunto y a denigrar la misma tierra con otro loco similar, como el que hemos descrito. La línea de investigación en torno a las relaciones entre los literatos también podría en su momento avalar la hipótesis de Villanueva de los Infantes en el campo de Montiel como el lugar de la Mancha. Por su parte, el doctor Antonio Barbagallo, y voy terminando, catedrático de literatura en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, en la mesa de redonda celebrada el pasado 4 de julio en la Fundación José María de Jaime, con el título Villanueva de los Infantes como el lugar de la Mancha en el Quijote, una hipótesis verificable, en la que concurrieron, convocados por la Universidad Libre Santo Tomás de Villanueva, destacados cervantistas como Jean Canavallo, José Ignacio Díez, Mercedes Alcalá, el coreano Chul Park, María Jesús Zamora, el americano Stephen Hutchinson o también Barbagallo. Dice Barbagallo: dijo haber leído con mucho interés los escritos de Francisco Parra, considerando un acierto el estudio multidisciplinar, una de las mejores maneras para poder establecer ese lugar de la Mancha. Señaló además que lo que más le había impresionado y lo que más me convence es la historia documentada de Juan de León. Este dato, junto al de las mediciones espaciales, son los que mejor nos pueden decir que Villanueva de los Infantes sea intencionalmente el pueblo de Don Quijote. Lo dice Barbagallo. Vuelvo al asunto de Juan de León. Mi inicial convicción dice: la historia de un personaje real que se puede aprender y trasladar. Por lo tanto, Cervantes pudo tener conocimiento de las andanzas de Juan de León. Puede ser este pueblo, y a falta de argumentos y pruebas, podríamos decir que el lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes. Si este pueblo cometió la gran injusticia de matar a Juan de León, que fue reencarnado luego bajo el nombre de Don Quijote, que es la personificación de la justicia, este pueblo, en ese caso Villanueva de los Infantes, no es digno de ser nombrado. Para Cervantes sería un proceso lógico para pensar. Después de más de 400 años, Barbagallo dice que con la información que aporta Francisco Parra Luna y sus colaboradores sobre la vida y muerte de Juan de León, se revela por qué Miguel de Cervantes inserta la frase en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ese nombre, según lo visto, aquí sería Villanueva de los Infantes, en el corazón del campo de Montiel, su cabecera histórica. Gracias, buenas tardes.